El objetivo al que aspiramos con este video documental es poder entender mejor el trastorno de doble personalidad y cómo se ve reflejado tanto implícitamente como explícitamente en el cuento de Mariana de Inés Arredondo. Para ello, usaremos el contexto histórico en el que se creó la historia y analizaremos todo tipo de detalles para ver cómo influyen en el desarrollo de esta. Hasta ahora hemos visto de qué habla la novela Mariana de Inés Arredondo, pero aún no sabemos qué quiso dar a entender o de qué está hablando Inés Arredondo en este relato. Para eso necesitamos tener un poco el contexto sobre el ambiente en el que vivía Inés Arredondo. Inés Arredondo nació el 20 de marzo de 1928 en Culiacán, Sinaloa, en una familia de clase media alta que empobrecería más tarde. Pasó gran parte de su infancia haciendo su carrera de su abuelo materno Francisco Arredondo cercana a Culiacán, llamada El Dorado. Entre 1936 y 1944 fue alumna del Colegio Montferrand en Culiacán, un colegio de monjas españoles. El hecho de que haya estudiado en un convento pudo haber influido en la creación del libro Mariana, ya que al inicio podemos ver que Mariana estaba en clases con la Madre Paz, pero ella no prestaba atención a la clase. Inés Arredondo empezó a escribir en la década de los 50, sin embargo se daría a conocer tardíamente en 1965, cuando se empezaron a publicar sus obras. Arredondo siempre usó un lenguaje poético en sus historias. Durante sus años de formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo contacto con corrientes literarias como el surrealismo y el existencialismo francés, las cuales suelen hablar de la libertad y del sentir emociones a través del arte literario y pictórico. Inés Arredondo falleció el 2 de noviembre de 1989 en la Ciudad de México. Como dato curioso, a día de hoy muchas de sus obras se han traducido al inglés y al alemán. A lo largo de su existencia, el ser humano ha tenido que evolucionar para sobrevivir. Sin embargo, ni siquiera la evolución ha sido perfecta, puesto que en la actualidad existen millones de personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad, ya sea mental o motriz. Es por eso que en esta ocasión quisimos juntar dos temas que a muchas personas les pueden parecer interesantes e incluso pueden sonar raros cuando se unen la literatura y los trastornos mentales. El tema que abordaremos será la violencia de género e intrafamiliar a partir del trastorno de doble personalidad, un tema el cual creemos que es común al día de hoy. La idea de hablar sobre esta cuestión surgió después de que leímos el libro de nombre Mariana, de la autora Inés Arredondo. Todos los autores de novelas literarias tienen una percepción del mundo y de su entorno totalmente diferente. Es algo que nos caracteriza a todos los seres humanos y nos ha acompañado desde el inicio de nuestra vida. De igual modo, estos autores plasman sus ideologías y pensamientos en una historia, la cual muchas veces tiene como objetivo el cual se quiere compartir. En ocasiones los escritores de historias literarias crean personajes, los cuales son personajes con alguna enfermedad o discapacidad. Esto se relaciona a la par con el entorno en el que viven o las situaciones que viven o llegaron a vivir y de ahí obtienen una inspiración para crear esa obra. En el libro Mariana de Inés Arredondo, la autora nos habla sobre una relación amorosa entre dos niños. Desde ese concepto podemos suponer el matrimonio entre niños, cosa que está prohibida en muchos países. Es debido a problemas de alguna índole, ya sean problemas económicos de los padres, ya sea para garantizar un buen futuro para los jóvenes o simplemente porque los padres así lo deseen. En la historia podemos ver cómo los chicos de nombre Mariana y Fernando respectivamente van formando una bonita relación. Pasando los años son felices, sin embargo llega un momento en la historia en la que empieza a notar cómo Fernando empieza a tomar un comportamiento muy diferente al del inicio del relato. Comienza a ser celoso con Mariana y empieza a ser agresivo y grotesco hacia ella.
La historia, además de hablar de la relación de Fernando con Mariana, se centra en la vida de esta última y el cómo Fernando se roba el coche de su padre para ir a buscar a Mariana y así poder ir a lugares maravillosos y ser felices. Pero retomando lo anterior dicho por mi compañero, Fernando se vuelve una persona celosa y machista hacia Mariana, de tal forma que el final de la historia de este ahorca a Mariana hasta causarle la muerte. Fernando en el texto argumenta que él no fue quien mató a Mariana, sino que fue Anselmo Pineda. Curiosamente, en el libro jamás se menciona el nombre de Anselmo Pineda, más que en esta parte del final, por lo que podemos pensar que Fernando en algún punto de su vida comenzó a experimentar un trastorno de doble personalidad, cosa que también tiene sentido ya que podemos apreciar cómo pasó de tratar de una manera afectiva a Mariana a una totalmente agresiva y posesiva. Ahora que conocemos mejor el contexto en el que creció Inés Arredondo, podemos darnos cuenta de que todo lo que aprendió se ve reflejado en la historia de Mariana. Por ejemplo, si analizamos la época de los 50, fue cuando escribió el cuento. Podemos notar que los personajes eran muy reservados al hablar sobre el erotismo, la muerte y la perversión o el amor, que son temas que aborda el libro de Mariana. Entonces podemos creer que Inés Arredondo quiso romper con los estereotipos de aquella época. Hablemos un poco sobre la enfermedad que padecía Fernando, el trastorno de doble personalidad, también conocido como trastorno de identidad disociativa. TID. Es una afección que consiste en la presencia de dos o más personalidades dentro de un mismo individuo. Este trastorno puede afectar la conducta y la salud mental del paciente. Las causas extensas del TID no se conocen completamente, pero se han propuesto que el paciente podría haber sufrido una serie de traumas severos durante su niñez. En su gran mayoría, los adultos que presentan este tipo de trastorno han sido influenciados por abusos psíquicos, físicos o sexuales. Los principales síntomas del TID incluyen la ansiedad y la depresión, e incluso conductas suicidas. Los pacientes pueden tener episodios de disociación en su vida, sobre eventos significativos con familiares y amigos, llegando incluso a no recordar la naturaleza del vínculo con ellos. También pueden tener lapsus temporales que hacen olvidar el transcurso de los acontecimientos en un periodo de tiempo determinado. Ahora, el saber que el trastorno del doble personalidad podemos notar que es muy parecido a lo que vivía Fernando. Por ejemplo, podemos ver cómo tenía actitudes y comportamientos agresivos hacia Mariana, desde agresiones verbales hasta agresiones físicas. Podemos pensar que Fernando se iba a tratar de esta enfermedad, pero si volvemos a ver el contexto histórico, podemos observar que en la década de 1950 el trastorno de identidad disociativa, entonces conocido como trastorno de personalidad múltiple, no era tan conocido ni comprendido como lo es hoy. La psicología y la psiquiatría estaban todavía en desarrollo. Muchos trastornos mentales no se diagnosticaban ni se trataban adecuadamente. Además, en esa época la sociedad tenía una comprensión ilimitada de los trastornos mentales, lo que a menudo resultaba en estigmatización y falta de apoyo para las personas afectadas. Los individuos con trastorno de identidad disociativa a menudo eran mal interpretados, mal diagnosticados o no diagnosticados en lo absoluto. Es importante destacar que la visión y el tratamiento de los trastornos mentales han cambiado significativamente desde la década de 1950. Hoy en día hay una mayor conciencia y comprensión de estos trastornos, incluyendo el trastorno de identidad disociativa. Aunque todavía existen estigmas, también hay
más recursos y tratamientos disponibles para las personas afectadas. Entonces, conociendo el contexto histórico, existen muy pocas probabilidades de que Fernando pudiera hacer algo para tratar su mal estado de salud. Para finalizar este documental, nos gustaría hablar de cómo el TIC puede desencadenar violencia dirigida a las personas del entorno del que sufre esta enfermedad, y cómo este individuo tiene que llevar su vida con el trastorno de doble personalidad todos los días de manera normal. En el libro de Inés Arredondo, más específicamente en la última página, se lee cómo Fernando dice lo siguiente: yo maté a Mariana, fui yo, con las manos de ese infeliz Anselmo Pineda. Esto nos confirma que en efecto Fernando sí sufría de TIC y su doble personalidad, de nombre Anselmo Pineda. Fue la encargada de llevar a cabo la muerte de Mariana, algo que realmente puede pasar y pasa en la actualidad. Las personas con TIC tienen un estado de alerta o sentimiento de peligro que se podría detonar con más facilidad, pero esto puede llevar a varias respuestas: pelea, huida, congelamiento, sumisión o disociación. El modus operandi del TIC es la disociación. Esta disociación puede verse como congelamiento o sumisión, aunque también puede verse como un ataque agresivo automático y frecuentemente inefectivo, como patalear al aire como un niño. Sí existe la posibilidad de que existen personas con o sin TIC naturalmente violentas, pero se cree que la violencia es más una cuestión cultural y de aprendizaje y no algo intrínseco del trauma o los trastornos disociativos. Así que tanto la violencia y la enfermedad de Fernando pudieron haber sido desencadenados por el entorno en el que creció o por alguna experiencia vivida en algún punto de su vida. Cada personalidad puede tener pensamientos, acciones y comportamientos completamente diferentes. Los cambios entre estas personalidades suelen ocurrir cuando una persona se enfrenta a un factor estresante o desencadenante. Vivir con este trastorno puede ser un desafío. Las personas con trastorno de identidad disociativo a menudo describen síntomas que recuerdan a los que aparecen en distintos trastornos mentales y numerosas enfermedades orgánicas. Por ejemplo, es frecuente que presenten intensos dolores de cabeza y síntomas dolorosos. Existen testimonios de personas que viven con este trastorno, que nos trasladan sus sentimientos, emociones, sus testimonios de recuperación en general, sus perspectivas del trastorno. Uno de los casos más sonados fue el de Louise Vivet, quien fue una de las primeras personas diagnosticadas con esta enfermedad. Contaba con 10 personalidades totalmente diferentes entre sí, cada una con sus rasgos e historias diferentes. Nos gustaría destacar que el tratamiento a largo plazo puede ayudar a las personas a combinar sus personalidades en una sola, y así aprender a vivir en armonía consigo mismo y con los que los rodean. Por último, en México se estima una prevalencia anual de trastornos mentales en general y adicciones de casi una quinta parte de la población total. No obstante, las personas afectadas no presentan estos padecimientos en la misma intensidad, sino que estos son trastornos leves en un 33.9% de los casos, moderados 40.5% de los casos y el 25.6% de los casos de los trastornos son graves o severos. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Esperamos les sea de utilidad o simplemente para conocer el tema. Apreciamos mucho el hecho de que quieras aprender sobre un tema nuevo, ya que eso nos vuelve más humanos y nos acerca cada vez más al éxito. Escuela Preparatoria Estatal número 8, Carlos Castillo Peraza, con los integrantes del equipo Alfaro Contreras Javier Alejandro, Buendía Tornés Ángel Adrián, Ketz Canchea Aaron Alejandro, Leites Vázquez Christopher Alonso, Méndez Puca Esteban Alejandro, del grado segundo grupo A del turno vespertino.